Y el programa le saluda Jamie. Hola Jamie, un gusto Un tener placer. contacto contigo nuevamente después de mucho tiempo. Bueno, con sorpresa encontré esta radio sin antena fantástica. Estuve escuchando anoche y también te hago la consulta antes de entrar al tema agua. Es una cadena internacional porque encontré radio sin antena, por ejemplo, en Jujuy, que transmite online también. Entonces, es una cadena. No, no es parte de una cadena. Esta es la versión Paraguay. Somos Ah, nosotros nomás, ¿verdad? espectacular. Pero sí somos un grupo de medios donde está sin antena en la radio y está, ¿te acordás de Made in Paraguay con Leo Rubín? Sí, Bueno, claro que sí. tenemos una página de Made in Paraguay donde es un portal de información, no solamente ya un programa de radio, y digamos que es como la madre de todo esto. El fundador es Leo. Ah, espectacular, realmente muy buena la música también, así que celebro un poco que el internet posibilite esta experiencia. Fíjate, yo recién me he entrevistado en Radio País Pucú del Chaco, que es una radio que Uh, en el Chaco, Emblemática. todas las estancias se comunican a través, envían mensajes, pero hoy ya tienen un aplicativo en internet. Entonces, me hice una entrevista sobre el tema Pilcomayo, porque tenemos un taller el martes en Filadelfia. Y bueno, yo le pasé a mis socios que están en Padova, Italia, y desde ahí escucharon. O sea, realmente hoy creo que el internet nos abre puertas ilimitadas, ¿verdad? Lo único que deseo es que la juventud, los jóvenes puedan valorar y apreciar eso, sobre todo para informarse mejor, porque vivimos en una, digamos, estamos en una isla rodeada De como es que dice el chico tierra. de Abasto, de tierra, Sí, sí, y sí. realmente la información es lamentable en Paraguay. También estuve viendo en Facebook la entrevista que le hiciste ayer a Mariel. Me pareció también muy bueno, sobre todo la reflexión que hiciste al final, ¿verdad? De, bueno, ¿a quién vamos a votar? Así que, pero bueno, yendo un poco al tema del agua, Sí, pero antes vos sabés Jamie. que este punto que hablas es muy importante, por eso te vamos a invitarlo acá para que sepas de qué se trata la radio, cómo nos manejamos, así que cuando tengas un tiempito va a ser un placer recibirte, No, no. querido ingeniero. Pero nosotros llegamos a hacer entrevistas internacionales, mira, con el que estudió el Grupé, no sé si te acordás que no hace mucho salió un estudioso del Grupé que está en Sí, Francia. Él estaba en su laboratorio en Francia y nos hablaba de nuestro Grupé, ¿verdad? Por sí. ejemplo, ahora yo le pedí a Sofi ya hace unas semanas una entrevista con una filósofa que encontró los papiros más antiguos en cuanto a filosofía se refiere en un laboratorio nomás también o en un museo de España. Y así estamos, o sea, como decís, el internet, el streaming, ahora yo te puedo ver, vos me podés ver a mí, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, facilita demasiado y estamos entrando nosotros a ese mundo, nos estamos adaptando. Hay digamos, falta un poco de cultura consumista respecto a eso, pero pronto, porque la radio, pues, uno tiene el concepto de escucharla en el auto y ese tipo de cosas, pero pronto, yo estoy diciendo esto ahora hace un rato porque me dieron la información, vamos a tener esa aplicación para que vos nos puedas escuchar en tu auto, así de simple. Ah, Estés qué o no bueno. estés al día, ¿verdad? No solamente a través de una computadora o a través de tu teléfono y que no te coma los paquetes de datos en tu teléfono, sino que vas a poder escucharnos a través del auto. O sea, estamos ahí a la vanguardia y haciendo esto acá en la República del Paraguay, como vos decías, en esta isla rodeada de tierra. Pero bueno, ahora te dejo Bueno, continuar con respecto al tema agua. vayamos al agua. Bueno, antes que nada te comento como una introducción que en los últimos meses me han convocado de diferentes redes latinoamericanas, fundamentalmente vinculada a la iglesia. Hay una conferencia episcopal latinoamericana que tiene un mandato, yo creo que es del Papa, ¿verdad? De que tenemos que abordar, se le da tarea a las iglesias que se involucren con el tema de la Amazonía, por un lado, allá en la zona andina, y acá en el sur con el acuífero guaraní. Entonces tuvimos una serie de reuniones donde participaron no solamente la iglesia católica, estamos hablando de una red de multi iglesia. Entonces hay un compromiso. Yo celebro que la iglesia, digamos, aborde estos temas, ¿verdad? Un poco por el tema de la situación del agua, ¿verdad? El agua es un recurso finito y vulnerable con valor económico y social, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de finito es porque si nosotros hablamos del agua planetaria, o sea, el agua que está, digamos, entre la atmósfera, las nubes, el agua que está en los ríos, en los casquetes, el agua que está en el mar, solamente menos del 3% es agua dulce.
Entonces, yo después te voy a enviar una tabla para que veas, Jamie, pedirle un poco que me recuerde a tu ¿Cómo no? productora. Una tabla que muestra, que yo muestro mucho en la universidad, de que de ese menos de 3% de agua dulce del planeta, el agua que corre por todos los ríos del planeta es 0,001, o sea que es una cantidad extremadamente pequeña. Entonces, cuando nosotros aquí en Asunción miramos el río Paraguay, o en Encarnación miramos el río Paraná, no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos. Eso me decía una amiga de Centroamérica, cuando una vez tuvimos un evento de agua en el YAT y miraba el río y miraba embelesada, me dice, Roger, nosotros allá en Centroamérica le llamamos río a pequeños hilos de agua, o lo que pasa en Chile le llaman río a pequeños cursos de agua. Nosotros tenemos una riqueza extraordinaria de agua y justamente porque es abundante no lo cuidamos, no lo valoramos, no está en la agenda de ningún candidato político en los últimos 20 años. Estuve haciendo un seguimiento, nadie incluye el agua, o sea, asumen que el agua no es un problema, ¿verdad? Sin embargo, sí, ese es uno de los recursos vitales más importantes. Yo considero que para Paraguay, por encima de la energía, está el agua como recurso principal estratégico del Paraguay, ¿verdad? Porque la energía, ¿de dónde se produce? A partir de las lluvias que caen en la cuenca del Paraná, desde Brasilia, en la cuenca del Paraná, esa agua llega a Itaipú y ahí se genera la energía hidroeléctrica y después ya se está. O sea, es el agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con el agua de lluvia? No hay bosques que le llamen a la lluvia. El cambio climático nos ha mostrado una evidencia concreta, no teórica, lo que ha ocurrido en los años 2020 y 2021, ¿verdad? En el año 2020 tuvimos primero la gran sequía del río Paraná, que fue histórica, o sea, hacía 100 años cuando teníamos una bajante tan grande en el río Paraná con tremendos impactos en todos los usos, desde la navegación. Ahí tuvieron que los gobiernos de Argentina y Paraguay presionar a Brasil para que abra las compuertas, en fin, para que se pueda transitar por las cruzas de Yacyretá, ¿verdad? Pero también hubo un impacto muy grande en la vida ictícola, en los peces, ¿verdad? Porque ahí me enviaban videos de la zona de corriente donde quedaban el río Paraná y Paraguay, cuando baja mucho, quedan algunas islas de agua, entonces mucha mortandad de peces, hubo pesca irracional, entonces un impacto muy grande que todavía, o sea, el proceso de recuperación de esa bajante del 2021, recién en 4 o 5 años vamos a recuperar. Pero lo que te quiero comentar es lo que me decía un amigo de Resistencia. Me decía, Roger, gracias al río Paraguay no tuvimos no se secó el Paraná, porque cuando ya no había agua en el Paraná, era el río Paraguay que le daba sustento. Los caudales bases, se llaman los caudales ambientales del río Paraguay, fueron los que mantuvieron un nivel mínimo ahí por Santa Fe, Rosario, ¿verdad? Y esa agua, ¿de dónde sale? Y sale de las cuencas hídricas, las cuencas que están, no solamente del Pantanal. Yo envié un mapa de las cuencas de Paraguay, le envié ayer a tu productora para que vea. Entonces, entre el río Apa y Asunción hay 5 cuencas que ¿De los afluentes estás diciendo? Sí, el río Apa, de los que cargan, el Ipané, claro. Mandubirá, el Jejuí y el Aquidabán. Esos ríos son responsables de más del 20% del agua que ingresa al río Paraguay. Y, por ejemplo, la ciudad de Formosa, que tiene sus tomas de agua ahí sobre el río Paraguay, ellos están mirando permanentemente, bueno, ¿qué está pasando ahí, verdad? Entonces, esto un poco para ejemplificar la importancia de que podamos primero conocer cuál es la situación del agua en Paraguay, y segundo, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? O sea, ¿qué hacemos con el agua? Entonces, Paraguay es un país con una riqueza extraordinaria del agua, pero no es que hay una abundancia de agua ilimitada en todas partes, ¿verdad? Hay partes que tenemos déficit, por ejemplo, la zona de Itapúa y Alto Paraná, sobre todo Alto Paraná, todos los años en invierno se secan los pozos, porque ¿qué es lo que pasa en la gran ciudad del este? Hasta hoy no tiene un sistema de provisión de agua potable como tiene Foz hace 20 años. Foz de Iguazú, con plata de Itaipú, construyó la toma de agua en el embalse de Itaipú y tiene 100% de cobertura, Sanepar, ¿verdad? Y tiene también planta de tratamiento de efluentes, o sea, digamos, trata los efluentes que devuelve al río Paraná. En el caso de Paraguay, en el caso de gran ciudad del este, recién ahora se va a iniciar un proceso de hacer una toma de agua
en el río Mondaú. ¿Y qué pasa hoy? Bueno, ahí el negocio son las aguaterías privadas que venden agua, pues el que no tiene para comprar el agua, que así toma agua de malísima calidad, son pozos de no más de 40 metros de profundidad, porque ahí tenemos la roca del basalto. Entonces, cuando tenemos la sequía, esos pozos quedan sin agua y se produce entonces un gran desabastecimiento de agua en la zona de mayor riqueza hídrica del planeta. Fíjate vos, Ciudad del Este, ahí está. Ciudad del Este tiene el río Paraná, el embalse de Itaipú, el embalse de Acaraí, el río Mondaú, y resulta que no tienen agua potable. Irónico. ¿Verdad? Y esa es una gran desidia de todos los gobiernos que no han tenido la capacidad de aplicar recursos de Itaipú, como lo hizo Foz de Iguazú, ¿verdad? Foz de Iguazú, fíjate una cosa, Foz de Iguazú, yo visité en el año 2012 la planta de Sanepar. No solamente tratan los efluentes que devuelven al río, sino de los gases que se generan en el tratamiento de los efluentes, genera energía eléctrica, o sea, hasta generan recursos. Entonces, tantas cosas uno ve que realmente yo quedo muy molesto, y realmente es lamentable, digamos, la actitud que tenemos de los tomadores de decisión en Paraguay, que no solamente están tratando de ver qué negocio hacer con Itaipú, sino que no han dejado la infraestructura que requiere la gente. Ni siquiera. Gente más vulnerable es la gente que se afecta. Entonces, eso es un ejemplo de la zona. Entonces, cuando uno mira un mapa de cobertura de agua por departamento del Paraguay, tengo también ese mapa, me gustaría enviarte, se muestra que el departamento más crítico es Boquerón. Bueno, obviamente el departamento de Boquerón no tiene agua, ¿verdad? Se hizo un acueducto para llevar agua al río Paraguay, no hay agua de lluvia, el río Pilcomayo está lejos, entonces ahí se entiende que la cobertura sea baja, pero en Alto Paraná, que tiene tanta riqueza, entonces ahí el país está aplazado, ¿verdad? Y los políticos están aplazados porque en la agenda de los políticos no está instalado el tema, no está visibilizado el tema agua. Entonces es un tema que a mí me preocupa. Y el segundo aspecto, Jimmy, es el tema de las políticas públicas. Paraguay no tiene una institución que se concentre en estudiar la hidrología del Paraguay. No tenemos. Es increíble, con toda la riqueza, los ríos que tenemos, no tenemos institución que esté monitoreando. Los ríos de arriba y los ríos de abajo, o sea, no tenemos nada, ni siquiera. Nada, no estamos revisando nada, ¿verdad? Qué interesante. De la universidad donde yo trabajo, invertimos, hacemos algunos estudios, pero que estamos haciendo el trabajo que tiene que hacer el Estado, porque yo no le puedo pedir al MADES, al Ministerio del Ambiente, que tiene que controlar el ambiente, que sea operativo de monitorear los ríos y los arroyos, ¿verdad? Estamos hablando de monitoreo, tanto de cantidad de agua como de calidad, ¿verdad? Bueno, el tema de calidad es un tema también crítico. Entonces estoy hablando de los ríos y arroyos, ¿verdad? Muchos ríos, arroyos han desaparecido en el país, pero bueno, ¿y qué pasa con el agua subterránea? Bueno, el agua subterránea todavía es más crítico porque tenemos el acuífero Guaraní, que nos cubre toda la región oriental, digamos, mirando el mapa, viniendo de Ciudad del Este, más o menos hasta Coronel Oviedo, esa es la zona del acuífero Guaraní. Nosotros todavía no estamos aprovechando ese acuífero, pero todo lo que hagamos en la superficie, la contaminación con el uso de agrotóxicos y pesticidas, entonces hay zona del acuífero que se acerca a la superficie y hay riesgo de contaminación. Entonces nosotros no estamos monitoreando ni la calidad ni la cantidad de agua. Entonces no tenemos una institución que haga eso, ¿verdad? Es increíble. La misma cosa pasa con el tema de energía. Si vos te vas al Ministerio de Obras Públicas a preguntar, ¿hay un viceministerio de Minas y Energía? Y sí, están los nombres, los papeles, pero hay 4 gatos locos, y quiere decir que el propio gobierno no le da importancia al tema energético, al tema agua, a los recursos naturales. Entonces, poco estamos ahí a la deriva y prácticamente desde fuera del país hacen la agenda de lo que tenemos que hacer aquí. Esa impresión es la que da, ¿verdad? Porque si nosotros no nos reforzamos con nuestros recursos y riquezas que tenemos, es porque hay una agenda fuera. Esa es la verdadera agenda fuera del país, porque hoy se habla mucho de que no, que las ONGs, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero realmente ahí nos damos cuenta de que el titiritero es otro. Ahora,
el tema contaminación, y hay un dato que a mí me encantaría, si llegas a tenerlo o lo tenés, sería buenísimo saberlo, porque, bueno, como Azucena, yo, por ejemplo, soy del barrio San Vicente, ¿cómo se llama? El arroyo Ferreira, mi papá me contaba que se bañaban en el arroyo, que represaban el arroyo Ferreira y lo usaban como piscina y se tiraban allá por los años, no sé cuánto, era 60, ponele 70. Ese arroyo está imposible, es una contaminación de cabo a rabo. Y otros más también de Asunción. Pero si hablamos también, esta contaminación fue aumentando, si hablamos de los ríos en superficie, el río Paraná, no sé si está tan contaminado como el Paraguay y viceversa. ¿Cuál es el porcentaje de contaminación en nuestros ríos y arroyos? No existe ese dato. No existe, Jamie. porque no lo estudiamos. El último estudio que hizo con apoyo de la OPS allá por 2011 fue el estudio de calidad del agua en el Paraguay. Yo tengo esa publicación. Fue la última vez que se hizo un estudio, pero financiado desde afuera, donde participó Dirección de Gestión, Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, la SAP, participó SENASA, pero no existen esos monitoreos. Tenemos algunos estudios puntuales donde, por ejemplo, en un artículo que está en la Soja al Cuello, podés ver, yo hago referencia de algunos pocos trabajos, pero que muestra, digamos, la evidencia de la contaminación de las nacientes de algunos cauces hídricos directamente por el uso de agrotóxicos y pesticidas. Y también hay estudios hechos, digamos, en el tema de salud pública, donde se ve la correlación que existe entre esa contaminación y malformación congénita y muchos problemas de salud en el campo. Por ejemplo, uno de mis hijos, que es médico, estuvo hasta hace 2 años en la zona de Itapúa, como médico residente. Me dijo: papá, cuando yo tenga a mi hijo, yo no quiero estar aquí, pues yo no quiero que mi hijo viva acá en esta zona con los ojales, por la salud pública. O sea, realmente la situación es extremadamente crítica. Y también en el informe que compartí ayer, hay unos mapas que mostré, algo muy sencillo, usando Google Earth, una versión gratuita. Entonces hice una comparación, un análisis multitemporal, o sea, una imagen de 2 cuencas, la cuenca del río Ñacundaví, Itapúa, y la cuenca que fluía en San Pedro, donde muestro cómo estaba la cobertura boscosa en el año, no muy lejos, el año 98 y nomás. Depredados. ¿Cómo está hoy? Sí. Hoy está cuadriculado, y bueno, y los cauces hídricos, ¿cómo están? Me preguntaba Mariel, y bueno, no tenemos una institución que esté ocupada, digamos, permanentemente de monitorear. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, trabajé con unos expertos de la JICA de Japón, que hicieron un estudio me pidieron que haga un estudio en el lago Pacaraí también, y hicieron muestra de calidad de agua en todo el río Paraguay. Yo le pregunté: ¿y por qué ustedes hacen eso? ¿Y sabe lo que me dijo el japonesito? Y bueno, ya que ustedes no se preocupan por su río, nosotros nos preocupamos. Claro, en el fondo, Paraguay es un país despoblado. Escúchame, es un país despoblado, y no se descarta a corto plazo inmigraciones de gente que vive, sobre todo en Japón. En Japón la calidad de vida es... Yo estuve en Tokio, estuve un mes por Japón, y realmente, mira, es estresante. Tiene la tasa de suicidio más grande de jóvenes del mundo. Que mi traductor me contaba que hacía 2 años no le visitaba a su familia, que vivía a 50 kilómetros de Tokio, ¿verdad? O sea, entonces Japón y otros países están preparando, observan y ven el Paraguay como un país despoblado. Entonces, claro, entonces ellos se ocupan con mucha riqueza de controlar natural. Lo que a nosotros no nos importa. Y ahí está el tema. Ahí es cuando me decían: las guerras próximas van a ser por el agua, y acá en Paraguay nos están mirando fijamente. Esa va a ser la perfecta excusa. Señores, ustedes, paraguayitos, nunca cuidaron sus recursos hídricos. No hacemos cargo nosotros porque en el mundo falta agua. Y bueno, un poco lo que pasó con la hidrovía y digamos, el interés del gobierno americano de hacer un plan de navegación del río Paraguay, que fue discutido en el Congreso al final. Bueno, claro, era una unidad militar, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que desde el punto de vista técnico son los mejores, pero que tengamos militares aquí en Paraguay, eso levantó la alerta de la Argentina. Enseguida Argentina dijo: bueno, nosotros vamos a cobrar un peaje a los paraguayitos que quieren usar el río. Se generó todo un roce intenso en el mes pasado a nivel transfronterizo. Sí. Entonces,
Pero bueno, eso nos muestra que necesitamos tener instituciones genuinamente paraguayas que se ocupen de esto, ¿verdad? Yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas del 2009 a 2013, instalando la Dirección de Agua Potable y Saneamiento. Tuve mucho apoyo de multicooperación, pero llegué a la conclusión de que el Estado no le interesa tener funcionarios de carrera. O sea, ningún ingeniero recibido quiere trabajar en el ministerio, ¿verdad? Entonces, claro, es un poco al revés, ¿verdad? Por ejemplo, en el Brasil me cuentan que para llegar a la función pública tuviste que haber tenido una gran experiencia y con esa experiencia va a la función pública. Acá al revés. No. Entran los juniors a la función pública para ganar plata y después pasan al sector privado. Entonces, no hay carrera técnica. Andate un poco al Ministerio de Agricultura y preguntá si Paraguay tiene un plan nacional de riego. ¿Tiene un plan nacional de riego? Yo te digo que no tiene, ¿verdad? Porque haciendo un estudio de balance hídrico de la cuenca del Chaco paraguayo, busqué datos y al final me tuvieron que pasar bajo la mesa los amigos menonitas de Loma Plata. Me decían, mira, Roger, esto es lo que hay, pero acá ni siquiera viene el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Agricultura? Entonces yo me pregunto, bueno, tampoco trabaja en la agricultura familiar campesina, no. Tampoco asegura, estamos comiendo lechuga del Uruguay. ¿Vos sabías de que te vas al Biggie y encontrar el pan baguette que es del Uruguay? ¿Ese pan baguette del Uruguay? Joder. Sí, pan hecho del Uruguay en los Biggie. Eso es un insulto, ¿verdad? Totalmente. Ya no me sorprende que la naranja sea uruguaya, ¿verdad? No, entonces, en el país de la naranja y la banana próximamente y la piña también y así. Bueno, ingeniero, discúlpame, es que se me va el tiempo. Tengo 3 minutos para vos porque cada palabra que nos diste es un titular, así que los últimos 3 minutos tuyos. Bueno, simplemente lo que dije al comienzo, ¿verdad? La definición del agua, recurso finito, vulnerable con valor económico y social. Bueno, lo social está claro, digamos, porque es un derecho humano, no debería faltar a nadie una cantidad mínima de agua. Eso es, Paraguay firmó ese compromiso con Naciones Unidas. Pero el tema económico, fíjate, recuerdo que una persona de Francia me contó una vez que en África la fundación de un expresidente famoso de Francia donó plata para que en Sudáfrica los pobres tengan una tarjeta para comprar agua. Pero ¿qué pasa si no tienen plata para comprar? Es como un celular. ¿Pero qué pasa si no tienen plata? Llegaron a la conclusión de que no funcionan esos sistemas económicos. Nosotros tenemos que garantizar una cantidad mínima de agua a todos los habitantes de la República. Agua de calidad y cantidad. Entonces, dejo un poco ese mensaje, sí, Jamie. Entonces, y yo creo que Paraguay tiene oportunidad si tuviéramos nueva gente, gente con compromiso real por la gente, ¿verdad? En el gobierno. Ese es un poco el mensaje que te dejo. Ingeniero, yo sé que usted está con muchísimas cosas siempre, es una eminencia en su ambiente y si nos hace un espacio a nosotros aquí desde Sin Antena, este programa está a su disposición puede ser una edición que venga 2 horas, como puede ser 15 minutos cada 15 días. Usted se la dejo picando, como dice ahí, aparte es muy buen comunicador. Su cargo. Piense, por favor, piénselo. Vamos a estar hablando, Jamie, un gusto realmente este contacto nuevo contigo y bueno, éxitos para la radio, digamos, y los nuevos desafíos que se vienen. Ahí estamos. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Ingeniero Roger Montedomecq, de verdad, catedrático, estudioso. Creo que no hace falta cuando vos escuchás el nivel de